Bueno, vamos a seguir trabajando ahora con elipses. Bueno, la elipse tiene esta forma, pero que a diferencia de la circunferencia que es de esta manera, tiene desde el centro todas las medidas hacia su exterior de la circunferencia es la misma, y a diferencia de la elipse podemos tener dos vértices que pueden ser mayores y otros dos menores, por eso la forma ovalada. Entonces eso llamamos elipse. Dentro de la elipse vamos a tener elementos que van a ser de utilidad para ir encontrando ecuaciones o para poder graficar esa elipse. Acá podemos observar una elipse donde vemos sus vértices, vamos a ver los focos, que son los que me determinan un valor determinado, y el centro que también, al igual que en la circunferencia, va a estar dado por HK. La distancia que exista desde el centro a uno de los vértices lo vamos a llamar A, el vértice mayor. Y el de la distancia de menor, o sea, la menor distancia desde el centro hacia el otro vértice la vamos a llamar B. Y la distancia que exista entre los focos, o sea, entre cada uno de los focos y el centro, es la distancia focal y le llamamos C. Bien, una vez que tenemos identificados los elementos de la elipse, entonces ahora vamos a ver y a identificar los diferentes tipos de ecuaciones que encontramos en la elipse. La ecuación canónica, que va a estar dada de esta forma, con dos cocientes elevados al cuadrado en una suma y igualado a 1. Eso es lo que me va a diferenciar de la elipse, perdón, de la circunferencia, que en la general encontrábamos igualado a 0 y en la otra encontrábamos igualado a su radio. En cambio, en la elipse siempre va a ser igual a 1, excepto en la general, que es igual a 0. Bien, ahora, una vez que ya tenemos vistas cuáles son las formas de su ecuación, vamos a trabajar con la primer consigna. La primera consigna nos dice que debemos determinar los vértices, los focos y la excentricidad de las ecuaciones, expresar en forma general y graficar. Bueno, entonces acá lo que vamos a ver las diferentes ecuaciones que tenemos presentadas y vamos a tratar de identificar o ver cuáles se parecen a una forma general o cuáles son una forma general. Vamos a ver que esta está expresada de una forma general y esta también, ¿sí? Así que si volvemos a las ecuaciones que estábamos viendo, está igualado a 0. Entonces acá lo único que nos faltaría, tanto en esta como en esta, es igualarla a 0. ¿Está? Entonces vamos a la primera. Entonces vamos a ver que si igualamos a 0, esto nos va a quedar, o en el caso de que quisiéramos llevar a esa forma, entonces vamos a tener que dividir primero. En este caso vamos a tratar de expresar lo más simple posible. Entonces, si nosotros pudiéramos expresar de otra forma, esta ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver, dice 9x cuadrado, para que acá nos quede 1 y de esa forma lleguemos a la canónica, vamos a dividir cada uno de los términos por 576, más 16 sobre 576, esto es y cuadrado, igual a 576 sobre 576. De esta forma llegamos a la ecuación canónica. ¿Estamos? Bien. Entonces, si hacemos la simplificación, esto nos va a quedar igual a x cuadrado sobre 64 más y cuadrado sobre 36 igual a 1. ¿Por qué trabajamos de esta manera? Primero, porque vamos a ver que es más fácil poder graficar en este sentido. Entonces,
esa sería la forma de graficar. Y de acá podemos trasladar a la ecuación general igualando a 0 únicamente, como habíamos dicho anteriormente. 9x cuadrado más 16y cuadrado. Y esto es positivo, vamos a pasarlo como negativo igual a 0. Entonces esa va a ser nuestra forma general. Y lo vamos a subrayar acá para que ustedes lo vean. Esta va a ser nuestra forma general. Bien. Una vez que hicimos eso, que es la primera forma, lo primero que nos pide, bueno, vamos a graficar. Y para graficar tenemos que determinar los vértices, los focos y la excentricidad de cada una de las ecuaciones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, ya vemos que acá vamos a tener estos valores y vamos a nuestra ecuación general y fíjense que, perdón, a nuestra ecuación canónica y vamos a ver que es x cuadrado sobre a cuadrado, por lo tanto ese 64 es a cuadrado, por lo que va a ser necesario que hallemos a, es decir que a va a ser igual a 8, porque es la raíz cuadrada de 64. Y el otro término vamos a tener b, que es igual a la raíz cuadrada de 36. Entonces b va a ser igual a 6. Bien, una vez que ya tenemos eso, acá yo les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar cómo identificar si nuestra elipse va a ser de forma horizontal o de forma vertical. Y para eso necesitamos ver cómo son A y cómo son B. Nosotros necesitamos, para que la elipse sea una elipse, A siempre tiene que ser mayor a B. Pero nosotros tenemos que ver de qué forma están posicionadas A y B. Si A y B están posicionadas de esta manera, es decir, primero está A y después está B, vamos a mirar nuestra ecuación. La primera de 64 es más grande, por lo tanto está de esta forma. Si hubiese sido 64 estaba acá, si el 64 estaba acá, entonces la fórmula se iba a presentar de esta otra manera. ¿Está? Entonces ahí vamos a poder ver de qué manera graficamos. Bueno, vamos a la primera. En este caso dijimos entonces que el 64 está ahí. Entonces A se presenta de esta manera. Entonces la gráfica va a ser de manera horizontal. Entonces nuestra elipse es una elipse horizontal. Una vez que ya tenemos aclarado eso, vamos a ver qué pasa ahora que necesitamos tres valores para ver, en este caso la excentricidad, que también les voy a mostrar la fórmula, porque tenemos que hallar los vértices, los focos y la excentricidad. Y la excentricidad me dice que es C sobre A. Entonces de esos valores nos está faltando C. Entonces, en base a que la excentricidad es igual a C sobre A, tenemos que hallar C. ¿Cómo vamos a hallar C? Utilizando la fórmula del teorema de Pitágoras, donde dice que A al cuadrado es igual, ¿por qué? A ver si les puedo mostrar en esta gráfica. ¿Sí? Nosotros tendríamos, vamos a suponer que este C lo trasladamos acá, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos este valor, tenemos este, pero no tenemos este. Y nos encontramos con un triángulo rectángulo. Por eso es que aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Pero nosotros debemos hallar C. Entonces, a partir de ahí despejamos. Y decimos que C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Está? Por lo tanto, va a ser C igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Qué hacemos cuando hallamos la excentricidad? La excentricidad nos indica, siempre tiene que ser menor a 1. Si la excentricidad es mayor a 1, entonces no estamos trabajando con la ecuación de una elipse. Vamos a ver si esto se verifica. Entonces C va a ser igual a al cuadrado es 64, menos B al cuadrado es 36. Entonces, la raíz cuadrada de 64 menos 36 es igual
a 5, perdón, vamos a hallar nomás porque el otro día tuve un problema ya con la calculadora y no sé qué fue lo que pasó realmente. Bien, entonces vamos a hallar primero la diferencia, que es 64 menos 36. 64 menos 36 menos 36 es igual. Entonces esto nos va a quedar la raíz de 28. Bien, 28. Bien, una vez que ya tenemos, ahora sí podemos reemplazar. Esto nos va a quedar a raíz de 28 sobre a, que es 8. ¿Esto a qué va a ser igual? Vamos a hallar la raíz de 28 y la divido por 8. Y me da 0,66, le podemos poner 0,7 para redondear. En definitiva es menor a 1, así que estábamos trabajando de manera correcta. ¿Qué nos falta? Ya hallamos la excentricidad. Ahora nos faltan los vértices, los focos, y ahí podríamos graficar la elipse. Bueno, nuevamente traigo mi formulita de ecuaciones y vamos a ver qué pasa entonces cuando la forma de la elipse es de manera horizontal. Vamos a utilizar estas fórmulas, ¿sí? Entonces, yo las voy a copiar acá. Entonces, yo le voy a poner A1 es igual a H más A, K. A sub 2, que es el segundo vértice, va a ser H menos A, K. El vértice 1, pero más cortito, va a ser igual a H, K más B. Y el segundo vértice va a ser H, K menos B. Y aparte los focos. Vamos a poner igual. Foco 1, foco 2. Y los focos también tienen su fórmula. Es H más C, K. H menos C, K. Bueno, ya tenemos todos los valores, entonces ahora vamos a reemplazar. Vamos a tener H, ¿sí? En este caso vamos a ver que H va a ser, vamos a tener 9 y 16. Recordemos que tenemos que tener el centro de esta, de esta elipse, por lo tanto vamos a tener que encontrar cada uno de esos valores. Entonces vamos a hacer que reemplazar. Entonces vamos a ver si tenemos esta fórmula. Recuerden que teníamos esta formulita que era la forma canónica. ¿Vieron? Que tenemos la forma canónica. Bueno, acá en este caso lo que nos dice es que si tenemos la expresión de esta manera, la ecuación canónica es la que vemos ahí. Y la elipse va a ser en el centro 0, 0. Pero ¿qué pasa? Que, o sea, voy a dar la situación de que la elipse no nazca en el centro de las coordenadas. O sea, que no nazca del 0, 0. Puede ser que se desplace y tenga otro centro. Vamos a suponer 1, 1. O menos 1, 2. Entonces tendría el centro ahí y la elipse sería de esta forma. Entonces, cuando llega a pasar eso, vamos a tener esta otra forma. Y eso va a ser H, esto va a ser K. Pero en este caso, veamos que la ecuación general es esta. Por lo tanto, quiere decir que la ecuación general nos muestra que la elipse es de centro 0, 0. Por lo tanto, acá cuando tengamos que reemplazar por HK, lo que vamos a decir es que el centro es 0, 0. Entonces reemplazamos por 0. De tal manera que esto nos va a quedar 0 más A, que es 8, y K es 0. Por lo tanto, esto nos va a dar 8, 0. Vamos al segundo. Esto es H menos A, entonces va a ser 0 menos 8, 0. Por lo tanto, va a ser menos 8, 0.